Los verbos en español se dividen en verbos transitivos e intransitivos, verbos regulares versus irregulares, verbos personales versus impersonales, verbos reflexivos, verbos recíprocos y verbos copulativos. Los verbos transitivos son los que unen el sujeto con el complemento directo, es decir, sirven de tránsito entre sujeto y complemento directo. Por ejemplo, el niño lava la ropa. Lavar es un verbo transitivo porque sirve de tránsito entre el sujeto y el complemento directo. La niña hace la comida. Hacer es un verbo transitivo porque sirve de tránsito entre niña y comida, que es el complemento directo. Los verbos intransitivos son verbos que no admiten un complemento directo. Un ejemplo es el verbo jugar. Por ejemplo, en la oración María juega, jugar es un verbo intransitivo, ya que no necesita de un complemento directo para tener sentido. Otro ejemplo es la oración Elena duerme. El verbo dormir es un verbo intransitivo, ya que no necesita de un complemento directo para tener sentido. Igual ocurre con la oración Elena baila, ya que bailar no necesita de un complemento directo para tener sentido, aunque sí puede volverse transitivo si se le añade tango. Es decir, un mismo verbo puede actuar como transitivo y como intransitivo. Los verbos personales son verbos que admiten persona, es decir, son verbos que forman parte de oraciones personales. Por ejemplo, en la oración María compra el pan, comprar es un verbo personal ya que admite persona, es decir, María. En la oración el papá cocina el pollo, cocinar es un verbo personal ya que admite una persona que es papá. Lo mismo ocurre con la oración ellos limpian la vajilla. El verbo limpiar es personal porque admite a una persona en forma de un pronombre personal. Los verbos impersonales son verbos que también reciben el nombre de defectivos. Son verbos que no admiten persona, solo se conjugan en la tercera persona del singular y describen los fenómenos meteorológicos. Entre estos verbos están amanecer, anochecer, granizar, llover, lloviznar, nevar, relampaguear o tronar. También son impersonales los verbos haber, hacer, ser, parecer y bastar. Por ejemplo, la oración lloverá mañana tiene el verbo impersonal llover, ya que no se puede conjugar en las distintas personas del singular y del plural. Es decir, no se puede decir yo lluevo, tú llueves, él o ella llueve, nosotros llovemos, ustedes llueven o ellos y ellas llueven. Otro ejemplo de verbo impersonal es haber. Por ejemplo, en la oración hay muchos lugares que visitar en París, no se puede determinar una persona. Lo mismo ocurre en el caso de la oración ya es muy tarde o en la oración se dice por ahí que lo mataron. En estos casos no se puede determinar quién es la persona que realiza la acción. Los verbos regulares son verbos que mantienen la misma raíz al conjugarse en las distintas personas del plural y del singular. Un ejemplo de verbo regular es el verbo vivir, ya que al conjugarse mantiene siempre la misma raíz. Es decir, se conjuga yo vivo, tú vives, él o ella vive, nosotros vivimos, ustedes viven o ellas y ellos viven. Fíjate cómo se mantiene la raíz viv siempre. Lo mismo ocurre con el verbo beber, que es un verbo regular. Es decir, se puede conjugar en yo bebo, tú bebes, él o ella bebe, nosotros bebemos, ustedes beben o ellas y ellos beben. En cambio, los verbos irregulares son verbos que no mantienen la misma raíz al conjugarse en las distintas personas del plural y del singular. Algunos ejemplos son verbos ser, dar, tener, caber, hacer y salir. Por ejemplo, el verbo ser es irregular porque al conjugarse no mantiene la misma raíz, es decir, se conjuga yo soy, tú eres, él o ella es, nosotros somos, ustedes son y ellos y ellas son. Lo mismo ocurre con el verbo caber, al conjugarse se dice yo quepo, tú cabes, él o ella cabe, nosotros cabemos, ustedes caben o ellos y ellas caben. Los verbos reflexivos son verbos que siempre llevan un pronombre en todas sus formas verbales. Normalmente se usa el infinitivo más el pronombre se. En estos verbos el sujeto realiza la acción y a la vez la recibe. Por ejemplo, en la oración ella se baña, es evidente que ella realiza la acción y a la vez la recibe sobre sí misma. Lo mismo ocurre en la oración Juana se peina. Una manera útil para cerciorarnos de que estamos en presencia de un verbo reflexivo es añadirle la partícula a sí misma o a sí mismo. Si la admite, estamos en presencia de un verbo reflexivo. En este caso se puede decir Juana se peina a sí misma. Los verbos recíprocos son verbos que tienen de sujeto dos o más personas, animales o cosas que ejercen una acción sobre los otros al mismo tiempo que la reciben de ellos. Por ejemplo, tal es el caso del verbo besar, abrazar o insultar. Veamos algunas oraciones de ejemplo. María y Juan se besan. María besa a Juan y Juan besa a María. Lo mismo ocurre al decir Pedro y Elena se abrazan. Pedro abraza a Elena y Elena abraza a Pedro. Una forma de comprobar si el verbo es recíproco es añadirle la partícula recíprocamente. Finalmente, existen los verbos copulativos, ser, estar y parecer. Estos son verbos que permiten la cópula entre el sujeto y el atributo, que normalmente es un adjetivo o un adverbio.
Por ejemplo, en la oración ella es muy bonita, el verbo copulativo es el verbo ser, el cual permite la cópula o la unión entre el pronombre ella y el atributo que es bonita. Lo mismo ocurre en la oración María parece cansada. El verbo parecer es un verbo copulativo, ya que permite la unión entre María y el atributo que es cansada. Igual en el caso de los niños están aburridos. En este caso, el verbo estar permite la cópula entre ellos y el atributo aburridos. Si te gusta este video, suscríbete a mi canal, dame un like y comparte. Si deseas recibir asesorías personalizadas vía Meet, te puedes unir a mi canal por $99 al mes. Adiós.